yo pudiera comunicarme con cada una de las personas que me ha impactado de forma inspiradora, constructiva, de una forma hermosa, tanto ahora como en el primer atisbo de memoria o inteligencia que yo pueda recordar, una de las cosas que más me gustaría sería haberles regalado juventud eterna y una presencia constantemente renovada, tanto desde la parte anímica como la parte inteligente, como la parte física, en un mundo en el cual todo el mundo pudiera hacer lo mismo. Y eso es algo que realmente me hubiera gustado hacer. Algunas personas no están ya en este mundo, a las cuales si yo hubiera tenido la posibilidad, el poder para hacer eso, me hubiera encantado regalárselos y vivir en ese mundo. Luego de haberme planteado semejante cosa a lo largo prácticamente de toda mi vida, me pregunté por qué yo quiero eso y por qué sigue siendo la mejor idea dentro del diseño del que yo sería responsable si eso estuviera bajo mi poder. Y la respuesta fue no sé. No sé por qué, porque tampoco puedo cambiarlo, ni tampoco elegí sentir eso, ni tampoco conozco exactamente cuál es el manejo de ese deseo desde su origen. No sé cuál es su origen, solamente puedo traducirlo. Y entonces se me ocurrió que diciendo cosas súper honestas sería la forma de llegar al límite exacto de lo que nosotros entendemos como realidad y la posibilidad que uno puede encontrar para ciertas cosas adentro de ese concepto, ¿no? Ahora, como consecuencia de esa perspectiva, me encantaría poder decir algo tan honesto, tan pleno, tan claro que cualquiera pudiera entenderlo y relacionarse con el contenido de lo que yo estuviera diciendo. Y cuando quiero abordar esa sensación de que estoy haciéndolo, se me ocurren muy pocas cosas. Vamos a ver. Algo así como yo no quiero morirme, algo universal, algo que con el tiempo uno cambia la idea de eso porque no le queda otra, no porque uno realmente no haya querido algo distinto. Es una forma de resignación, es una forma inteligente de no sufrir tanto, pero hay gente que no puede resignarse a eso. Y esa gente no tiene una determinada edad, no tiene una determinada conexión o desconexión con el resto del mundo. Simplemente es quienes ellos son. Yo me considero alguien así. Así que lo más honesto que se me ocurre es decir lo siguiente. Yo no quiero morir y no quiero envejecer. Se puede decir un montón de cosas al respecto. Cuando uno escucha a alguien decir eso, se puede decir, ay, ya vas a ver que la vida te va a mostrar, no, pero ya vas a ver, bla, 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 bla. Pero sí hubo un momento en el que todos estábamos en ese punto. Hubo un momento en el cual nosotros todos concordamos en eso. Porque sin duda también se puede estar de acuerdo en el hecho de que nos gusta la evolución personal, pero no nos gusta la parte de la decadencia. ¿A quién le gusta? Dejar de ser ágil y convertirse en una bolsa de dolores, o dejar de querer ciertas cosas para simplemente resignarse a cerrar los ojos. Yo no lo entiendo. No sé de dónde viene este deseo de no entenderlo, pero no lo registro como un requerimiento único en un universo que se conoce como infinito. Yo no puedo reconocer eso como la única salida y tampoco he sabido cómo lidiar con el tema, jamás. Personalmente no me interesa experimentar ninguna de esas cosas y una vez más, no tengo idea de dónde vienen estos sentimientos contradictorios. Porque la lógica que organiza mi inteligencia y la inteligencia en general, la lógica que regula mis dinámicas y las combina con las dinámicas del todo, me está dando claramente una versión de algo que no es mío. Y tanto el deseo de querer seguir viviendo como cualquier otro deseo son elementos intelectuales o intencionales que nosotros descubrimos acá, los traducimos. Una vez más quiero, por favor, que seamos pacientes con la parte gramatical. Yo estoy tratando de expresar, no estoy tratando de exhibir un gran dominio del idioma ni nada por el estilo, ni tampoco quiero recibir ningún tipo de clase al respecto, porque de eso no se trata este podcast. Lo
que sí sé es que si una pregunta existe entre nosotros es porque ya hay una respuesta, porque la pregunta fue formulada en este ámbito, en este ambiente, en esta dimensión, y tiene su lógica, y tiene su contenido, y tiene su sentido. Y contando con la practicalidad que sabemos que mueve los elementos que nos condicionan, comunican y convienen, si podemos entender el sentido de la pregunta es porque la respuesta ya está a mitad de camino. O sea, lo único que nos interesa saber es si algo es sí o no, por ejemplo. Pero el contenido general del tema en general ya está completo. Este es sin duda un universo práctico en el cual elementos como el caos son fáciles de detectar. Por lo tanto, al poder ser ubicado en un departamento de existencia en particular, nos estamos dando cuenta que claridad no es el problema, la definición es clara. Esa es la confirmación más obvia de que vivimos en un ambiente práctico, en una dimensión lógica. Porque incluso la lógica y la no lógica y todo lo demás que tiene que ver con eso, que se reconocen como elementos organizadores, pertenecen a esta dimensión. Nosotros a veces pensamos que los trajimos nosotros, pero no es así. Nosotros los traducimos. Nosotros somos la versión corpórea de eso que ya está acá. Por eso es que cuando alguien se va, eso queda. Como decía, el caos es perfectamente definible y perfectamente comprendible como definición y como concepto, entre muchos otros niveles útiles de entendimiento. También como un adjetivo, por eso es que lo podemos asociar con ciertas situaciones, con ciertos elementos. Que quede claro que yo me imagino que no soy el único que piensa en todo esto. He oído a muchas personas diciendo no le tengo miedo a aquello, no le tengo miedo a lo otro, siempre refiriéndose a situaciones o circunstancias que en muchos casos no han tenido la oportunidad de pasarlas completamente, o solo están diciendo eso o expresándolo como una esperanza o algo que los hace sonar valientes, diferentes, progresivos, lo que sea. Pero sabiendo cómo el intelecto humano se conecta, cómo nuestro diseño puede moverse a través del entendimiento de las distintas situaciones que nos tocan vivir como humanos, no es posible no tener miedo a morir. Así de simple. La única cosa que te puede permitir experimentar tal vez un cierto nivel de demora en el temor a morir o de inconsciencia al respecto es una mentira bien organizada, algo que ayudará a convencerte constantemente a través de una falsa esperanza tal vez religiosa o quién sabe qué otras ideas pueden reemplazar al miedo, pero el tema es que ese convencimiento, ese hecho de tranquilizarse al respecto es siempre momentáneo. Funciona, pero no por mucho tiempo. El reemplazo al miedo es momentáneo y hay que volver a repetirse todo o embarcarse en algún tipo de ritual. La gente puede estar o no estar de acuerdo con lo que está escuchando en este momento, pero no nos olvidemos que estas ideas, que estas palabras están saliendo de la boca de alguien que vive en este ambiente, que vive en este escenario en el cual no hay tiempo para ensayar. Lo que estamos viviendo es lo que es, esa es la realidad, no hay un previo. Este es el lugar del cual se habla de una posible vida después de esto o lo que sea, pero es este el lugar donde se habla de eso. Se puede hablar de eso, se puede hablar de muchas otras cosas. Me estoy refiriendo a la flexibilidad que tiene nuestra interpretación y lo mucho que cambia cuando uno se da cuenta que la interpretación, las ideas y todo lo demás es algo que le pertenece a esta dimensión. O sea, esta dimensión es consciente de sí misma en la medida que le permitamos serlo. Imagínense si pudiéramos dejar en manos de este plano existencial el hecho de que los miedos se resuelvan a sí mismos, las enfermedades se decodifiquen de alguna manera y sí, seguramente llegarán a través de nuestro intelecto y demás, porque es parte de todo. O sea, si uno saca de la ecuación algo, no está entendiendo el juego. Por eso es que mucha gente dice, no, ¿para qué me voy a cuidar de esto si tengo lo otro? Obviamente hay que trabajar con lógica. Hasta el día de hoy nunca nadie ha podido ver lo que nosotros entendemos como un milagro. Son todas conjeturas. Va a haber gente que dice, sí, pero yo sé que tal cosa no se pudo contar, no se pudo compartir, no se pudo documentar, no se puede hacer público. No es.
Ahora, lo que sí es público es el hecho de que nosotros tenemos acceso a esa parte extra, a esa zona abstracta. ¿Por qué sucede eso? Es como algo que nos dice todo es posible. Existen tantas interpretaciones de la religión, como hay personas, como hubo personas y como habrá personas, como hay estrellas en el universo, probablemente, por exagerar un poco, por dar la idea de la diferencia en cuanto a cientos y cientos de interpretaciones, de puntos de vista con respecto a lo que es esa parte nuestra, que es un extra, algo que explora lo abstracto. Tenemos la capacidad de hacer eso, entonces hay que justificarlo de alguna manera. Por lo tanto, es una forma muy resumida de explicar por qué la religión es, desde mi punto de vista, ¿no? Pero también da la sensación de que en un momento fue una especie de filtro organizador que tenía que ver con lo que era conveniente, con lo que se entendía como algo que inspiraba confianza, o que sin tener que pasar por la lista de lo que se consideraba bueno, útil, productivo, uno podía esperar eso de los demás, sin tener que todo el tiempo estar desde cero explicándoles qué sería lo más conveniente. Fue eso en parte, y también obviamente el hecho de tener controlado a quien nosotros no pudiéramos ver en el caso de que nosotros fuéramos los que controlamos. Y por supuesto, sí, fuimos nosotros. O sea, estamos hablando de la humanidad. Yo sigo creyendo que cada persona es un mundo, una dimensión aparte, por más que nos permitamos llamarnos partes de una misma raza. Pero el punto de partida es el mismo. Y ser bueno, por ejemplo, ¿qué es exactamente ser bueno? Ser bueno, más allá de la parte virtuosa o de la parte ética, ser bueno es ser práctico. Ser bueno, por ejemplo, es poder estar en una comunidad y al mismo tiempo inspirar confianza. O sea, que alguien pueda darse vuelta, darme la espalda y no tener que estar todo el tiempo con miedo a que yo vaya a traicionar esa vulnerabilidad. Ser bueno en ese caso es la esencia de poder seguir descubriendo y no tener que volver sobre temas todo el tiempo y explicarle una y otra vez a todo el mundo lo que es conveniente, y de esa manera poder agilizar nuestra naturaleza de exploradores, que es lo que más nos mantiene vivos y nos mantiene conectados a las cosas que nos hacen sentir vivos. Eso en un formato súper resumido, como para generalizar un poco y clarificar el uso o la utilidad de lo que uno considera bueno o malo, y una de las tantas cosas que sí van a funcionar mejor si son mejores explicadas, ¿no? Está esa parte que es históricamente entendible y fácil de reconocer. Luego hay otras que no lo son tanto, o que si bien son elementos familiares no se infeccionan con la misma intensidad. Pero si no se exploran en detalle, ¿será que no será necesario hacerlo de esa manera? Lo que sí me llama la atención es que tengamos esa porción extra de atención a lo abstracto. ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué tenemos acceso a eso? Y si la respuesta va a ser simplemente porque Dios y esto y lo otro, no me alcanza. Porque si esa fuera la respuesta, sería una sola y todo el mundo estaría absolutamente de acuerdo, y no es así. Yo no estoy de acuerdo, pero no siento la capacidad ni la autoridad para salir y predicar lo contrario. Para mí, una persona que dice que no cree en algo está simplemente creyendo en la parte negativa o la parte no válida del mismo punto. O sea, para yo no creer en algo, tengo que primero reconocer que eso de lo que estoy hablando es en esencia único, ya sea un concepto o lo que fuera, pero no es varias cosas, es una sola cosa, es un solo punto. Es como cuando yo digo unicornio, por ejemplo. No viene a mi mente la imagen de una manzana. Puede ser que el unicornio se esté comiendo una manzana, pero lo primero que viene a mi mente es la imagen que nosotros todos entendemos con respecto a lo que es un unicornio. Entonces, en ese aspecto tiene una esencia. O sea, cuando yo estoy invocando a esa determinada forma de pensamiento, no viene otra. Por lo tanto, existe una capa de existencia quizás muy liviana en la cual esa idea a la que yo llamo unicornio vive, y no es otra. No está tratando de ser otra, no viene confusa a mi cabeza. Sé exactamente de lo que estoy hablando cuando me refiero a un unicornio. Entonces, ¿qué es exactamente lo que no existe? Cuando uno dice esto existe, aquello no existe,
es una densidad de nuestra dimensión. Algunas cosas son tan livianas que nos permiten ser súper flexibles con ellas, y todas se refugian en una sola zona, que es la zona abstracta. Luego de un tiempo pareciera que alguna de esas imágenes o ideas fueran tomando una mayor densidad y eventualmente y en alguna forma manifestarse dentro de lo físico. Hay muchas ideas o estudios espirituales y canalizadores y demás que hablan de eso. Y obviamente, por más que uno esté en contra, a favor o lo que fuera de determinados libros o de determinadas ideas, cuando uno se pone a pensar exactamente, ¿es esto posible? Y si no, ¿de qué otra manera es? A lo mejor uno dice, no, no es posible porque los tiempos no son los que uno espera, pero uno no tiene mucha experiencia o mucho entrenamiento para lidiar con eso. En la mayoría de los casos, no digo que todo el mundo, quizás hay gente que ha dedicado su vida de forma entera y quizás desde un aspecto muy científico al estudio de eso, pero en general, como ser humano y como persona que vive en este planeta, no conozco mucho de una escena que esté definitivamente curiosa. Entonces, ¿no será que todo esto nos habla de una forma de esperanza mucho más grande que simplemente una vida después de esto o lo que fuera? ¿No será que todo esto nos habla de la posibilidad de absolutamente todo y que a lo mejor requiere un número de mentes considerando el tema, lo cual no sería un problema porque si es una línea de pensamiento que se descubre en esta existencia, está accesible para mucha gente, y que nos interese a nosotros significa que hay otra gente a la cual también le interesa. Y me parece a mí personalmente que lo más efectivo es tratar de hacer que eso evolucione internamente primero en cada uno de nosotros, interrumpiendo o interfiriendo en los demás lo mínimo indispensable o simplemente como el producto de algo inspirado y nunca conflictivo, a menos que el conflicto sea el vehículo para clarificar algo, pero no tiene que ser el conflicto en sí. Nadie quiere tener un título en profesional del conflicto. No estoy hablando de los psicólogos ni nada de eso. Estoy refiriéndome a la realidad de que no a todo el mundo le importa escribir un libro con respecto a la mejor forma de ser un amante que puede llegar a tener muchas historias románticas con una infinita cantidad de compañeros y compañeras, cuando en realidad si uno se pone a mirar ese mismísimo tema, lo único que nos interesa es pasar un buen rato, disfrutar de buen sexo, conocer gente linda, reírnos un poco o cualquiera de los elementos nombrados o el orden de ellos. El tema es que todo eso puede ser sin la necesidad de querer escribir un libro al respecto. Por eso que el gozo sumado al conflicto es negociable, pero en realidad lo que uno buscaba en un principio era el gozo. El conflicto no nos interesa, aprendemos a lidiar con ello, pero no fue nunca la meta original, etcétera, etcétera, etcétera. No nos interesa tanto la parte del engaño y ni siquiera tampoco la parte del compromiso único, pero sí nos interesa estar acorde con lo que está sucediendo y con las formas en las que se mueve la conciencia general para no crear conflicto. Y a veces la mejor forma como parte de la evolución de esto es ser lo más claro posible. A veces hay que ser obvio, a veces hay que ser vulnerable, a veces hay que ser clásico. Y todo eso tiene que ver con cómo están las cosas en general, porque la otra opción es conflicto, y no creo que a nadie le interese o que nadie haya venido a este mundo para el conflicto, sean o no sean nuestras las ideas o lo que sea. Si hay conflicto significa no, y nos tomará el tiempo que nos tome, pero apuntemos al no conflicto, así podemos seguir adelante. Por eso está bueno que la gente nos conozca como alguien bueno, como buena gente, o sea, alguien que sea digno de confianza, que el resto del mundo no tenga que estar inspeccionando todo el tiempo en cuanto al comportamiento por las dudas algo salga mal, y poder simplemente seguir adelante y descubrir temas nuevos y lugares nuevos y gente nueva y lo demás, porque dentro de nuestra honesta vulnerabilidad y nuestra constante atención a la posibilidad de aprender algo nuevo todo el tiempo, vamos a estar emanando una especie de sensación de amabilidad y de bienestar general hacia todos y hacia todo, lo cual nos va a permitir abrir más puertas y conseguir
incluso relacionarnos con gente que está en esa dinámica y no otros. Quiero que consideren lo importante que es recordar a cada instante que todo esto, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, lo aprendimos acá. Me refiero a esta dimensión que compartimos, sin excepción. Esta forma de diálogo con respecto a esto, yo lo aprendí acá. O sea, todo, absolutamente todo, lo que va y viene, lo que puede estar de acuerdo, lo que puede estar en contra, lo aprendimos acá, lo aprendimos en esta existencia. Va a haber gente que va a decir, no, pero yo sé perfectamente que en otras vidas, y todo eso lo aprendió a decir acá. Quien sea que esté hablando lo aprendió a decir acá. Si uno va para atrás, hubo un momento en el cual todo esto no estaba y se fue aprendiendo. Uno se fue transformando en esto. Porque como dije antes, no vinimos aquí con nada en particular, eso lo voy a seguir repitiendo. Estamos descubriéndonos a nosotros mismos cada día. Y si ahora mismo, en este instante, que es lo único que tenemos, nos damos cuenta de eso y al mismo tiempo nos damos cuenta que desde este instante podemos proyectarnos hacia otras líneas de tiempo en nuestra charla, en nuestra plática, en nuestras ideas, hacia atrás, hacia adelante o hacia el mismísimo momento que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta de lo útil que es este instante, que es lo único que tenemos. Y si es lo único que tenemos es porque no hace falta más nada. Desde acá podemos hacer todo eso, y si desde acá podemos hacer todo eso, es más fácil entender la idea de que todo aquello que se dice que es mejor que esto, peor que esto y lo demás, se diseña desde acá, ya sea con el conocimiento de que se está haciendo eso o no. Es como una especie de delta, pero hacia todos lados, con muchas líneas. Como uno quiere imaginárselo, como una rosa de los vientos, como sea, hacia adentro, hacia afuera, hacia todos lados y hacia ninguno, existiendo y no existiendo, pero todas esas cosas las estoy diciendo acá. Este lugar me permite explorar la flexibilidad de mi intelecto de esta manera, en esta dimensión. Continuará.